la idea era, o lo que se había dicho hace unas 2 semanas o 3, que era que se quería como iniciar el estudio de algún libro, el estudio a profundidad de un libro. Pues yo terminé escogiendo Job, que fue una de las sugerencias. Tomé el libro de Job, entonces, háganse acá adelantico, me queda más fácil, porque aquí yo te apuesto, porque es que necesito como este escritorio, semi-escritorio. Buenas noches. Entonces, ¿usted había dicho que quería el libro de Job? ¿Quién fue que dijo que quería que leyeran Job? Como que fue doña ¿Argenis? Doña Argenis. Ay, no. Ella quería lo de los salmos. Otros, y Jenny, ¿no? Jenny también quería. Y doña Argenis, doña Argenis. Por eso digo que no empecemos. No, ya viene, ya la llamé. Que ya viene, pero... Vale, entonces, la idea es que entonces estudiemos Job. ¿Pero en qué? Job, el libro de Job, antes de los Salmos. No, ya tengo amor. ¿Pero de qué capítulo? Buenas noches. Pues, como es libro de Job y apenas vamos a empezarlo hoy, empezamos en capítulo 1. Hola, hija, ¿cómo están? No, tranquila. Tránqueme la salida, no me sale nadie. Bueno, yo quiero que para empezar a entender Job, o para empezar a introducirnos hacia el libro, vamos a entender unas cosas. Job es un libro que no hay claridad o no hay certeza total respecto de si lo escribió Moisés o lo escribió Salomón o lo escribió alguno de los otros profetas. No se sabe porque el libro en ninguna parte expresa quién es el autor, quién lo escribe. Pero algunas personas, por ejemplo, dicen que el libro de Job es como una fábula. Algunos lo han interpretado como que es una especie de fábula israelita, como una especie de cuento judío para representar acerca de la fidelidad de Dios o para enseñar distintas cosas, como lecciones, digámoslo así, como moralejas. Pero la verdad es que si quieren apuntar estas citas, yo las tengo acá en la Biblia de estudio que yo uso, por ejemplo, el libro de... El libro de Ezequiel, en el capítulo 14, del versículo 14 al 20, para que tomen notas. El libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 11. Ezequiel 14, del 14 al 20. No, ¿qué? Ezequiel, pero ¿qué capítulo? 14. Capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículos 14 al 20. El libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 11. El libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 35. 11:35 y Primera de Corintios 3:19 son otros textos en la Biblia donde es mencionado directamente Job y no es mencionado como fábula, sino que es mencionado como personaje histórico de ellos. O sea, no es mencionado como en la leyenda de Job o en el cuento de Job, sino que, por ejemplo, Santiago dice, recuerden a Job, aquel en quien Dios mostró su misericordia. En Ezequiel, por ejemplo, el profeta Ezequiel expone una palabra dada por Dios en la que dice, mire, cuando yo quiero destruir a alguien, si yo quiero destruir algo, si yo quiero raer de la tierra, dice, si tuviera a Daniel, que es un personaje histórico, dice a Noé y a Job, o sea, mire que menciona 2 personajes históricos y menciona a Job. Por lo tanto, podremos concluir de que no es un personaje de ficción porque lo está metiendo en la misma categoría. Dice, en Ezequiel dice, si yo hiciera eso,
y quisiera raer de la tierra a todas las personas, se salvarían ellos tres, por mi misericordia, mas no sus hijos ni sus hijas, sino ellos tres. Y los menciona en 3 ocasiones juntos. Entonces, obviamente, no es un personaje de leyenda, sino que es un personaje histórico, que fue real. Ahora, no se puede catalogar y no se encuentra Job en las genealogías israelitas, porque es que Job no perteneció al pueblo de Israel. Eso sí es muy claro. Job no es israelita, Job no es de la familia de Abraham. Pero entonces, así como se dice, bueno, ¿quién habrá escrito el libro? O sea, ¿quién conoció la historia revelada por Dios? Porque hay detalles en el libro de Job que vamos a ver que solo puede haberlos conocido alguien a quien Dios le haya revelado esos misterios. Pero hay otros datos, pero entonces no se sabe, por ejemplo, si fue Salomón, por las cuestiones de la historia, se diría que la historia de Job, y ahora vamos a ver por qué, ocurre antes del reinado de Salomón, lo que implicaría que Salomón conoció la historia y la redactó. O sea, él simplemente como que la pondría en escrito de una manera poética, digámoslo así. Pero es más viable pensar en Moisés como el autor, y es a lo que la mayoría de la gente, la mayoría de estudiosos tiende a pensar. ¿Por qué? Miremos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 1 del libro de Job. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Nosotros tenemos, por ejemplo, geográficamente, Uz es una ciudad que arqueológicamente quedaba cerca de Madián. Madián es la tierra donde Moisés pastoreó las ovejas del suegro durante 40 años. Es decir, geográficamente, Moisés durante 40 años estuvo cerca de Uz. Y si nosotros miramos la forma como está descrita la riqueza de Job no está medida ni en oro ni en plata. ¿Está medida en qué? En animales, en propiedades, ¿cierto? Eso es muy típico en la historia bíblica, eso está muy típicamente descrito como en la historia de los antepasados de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, que se sabe por la Biblia que fueron hombres muy adinerados, muy ricos, pero de los que no se habla nunca de que eran ricos en cuanto a dinero, sino que se medía su riqueza también de la misma forma. ¿Se acuerdan de Abraham? El relato de Abraham y Lot dice que llegaron a enriquecerse mucho, tanto que las ovejas del uno y del otro se cruzaban entre sí. Es decir, y se enriquecieron mucho, tenían tantos millones, sino tenían muchas ovejas, tenían mucho ganado, tenían muchos cultivos. Entonces era un tiempo en el que la riqueza no se medía tanto por la moneda, sino por la tenencia de propiedades, la tenencia de animales, etcétera, etcétera. O sea, en esa época siempre se vivió por el pastoreo, ¿no? Claro, los israelitas vivían mucho de eso, y se supone que de agricultura, se supondría que de agricultura, la Biblia da a entender también agricultura, pero siempre se destaca eso. Ahora, el asunto es que miren que Job, para ser un árabe, para ser un oriental, mire que la riqueza de él está medida en eso, no está medida en cuántas minas de oro, en cuántas minas de plata, no está medida en esa forma. Tiene criados, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces es mucho más viable pensar que haya sido una historia conocida directamente por Moisés. No se sabría si Moisés conoció a Job y todo el asunto. Ahora, no sería el único libro que Moisés escribió sin haber presenciado. Moisés escribe el Génesis.
pero Moisés no presenció el Génesis. Pero sí sabemos por la Biblia que Moisés hablaba con Dios verbalmente, escuchaba a Dios verbalmente, escuchaba la voz de Dios y la entendía, y que de hecho la tradición judía dice que Moisés escribe Génesis porque Dios le dicta el Génesis. O sea, se dice que lo que no conocía Moisés del Génesis, Dios es el que se lo dicta. Por eso el Génesis tiene toda la descripción de en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en el primer día esto, y en el segundo día esto, y y la serpiente era más astuta que todos los animales, y dijo Dios. O sea, es una historia que para no haberla presenciado alguien, o pasó por tradición oral, que es muy viable, que Adán le contó a sus descendientes, etcétera, etcétera, pero quien lo llevó al escrito, se le reconoce esa labor a Moisés. Ahora, en ese mismo sentido es que uno podría entender que Dios le haya hablado a Moisés o al escritor de Job la parte de la cual en la historia Job no supo. Vamos, antes de entrar en materia del libro, quiero compartirles que el libro de Job o el nombre Job tiene dos significados según el idioma. El primer significado es el sufrimiento. Por lo tanto, el libro de Job se dice el libro del sufrido. Y el otro nombre o el otro significado es arrepentimiento. Y entonces el libro se traduce como el libro del arrepentido. El libro de quien se arrepintió de su pecado, bueno, en fin, cualquiera de esas cosas. Entonces miremos que ahora, ¿qué otra característica nos da el libro acerca de que fue escrito en época patriarcal? Que Job no es israelita y sin embargo tiene la particularidad de que siendo un hombre adinerado, Karina se quiere discutir conmigo porque yo berrinches. Ya voy. ahora, ¿en qué otra cosa nosotros podemos ver de que se trata de una época patriarcal? En Moisés es que se establece en la historia bíblica el reinado el gobierno de los sacerdotes. Aarón es el primer sacerdote y a través de ellos es que se establece el sistema de sacrificios y de que el pueblo cuando pecaba iba y presentaba sacrificios, pero los sacrificios los presentaba cada persona. No, se los llevaba al sacerdote y el sacerdote era el que presentaba. Nadie más podía presentar esos holocaustos de perdón. Pero la Biblia nos dice que cuando Abraham, en el Génesis nos dice que cuando Lot, sobrino de Abraham, es secuestrado, es capturado por los enemigos, él se asocia con un sacerdote que se llama Melquisedec. Pero menciona en Génesis a Melquisedec como un hombre que era un rey y un sacerdote. En otras palabras, Melquisedec era un patriarca, era un hombre conocedor de Dios, pero en época de Abraham no había templo, no había tabernáculo, así que él, como un hombre conocedor de Dios, ¿qué era lo que hacía? Era un hombre que temía a Dios, y significa que presentaba sacrificios a Dios por el perdón de su familia y de toda su casa. ¿Estamos entendiendo? En ese mismo sentido, mire que Job lo hace igual. Job es un hombre que no va a ningún templo, no va donde ningún sacerdote, o sea que no hay tabernáculos, o sea que no hay religión establecida, no hay forma cultural establecida, pero sí dice que él era un hombre temeroso de Dios y que cada semana tenía un día en el que iba y presentaba sacrificios a Dios por sus posibles errores y por los probables errores de sus hijos. Es decir, era algo muy de la época patriarcal el que el hombre de la familia fuera el gobernante de la casa, pero al mismo tiempo cumpliera una función sacerdotal sobre la casa. Algo que en el Nuevo Testamento se trata de resaltar, ¿no? Que se le dice al hombre que sea cabeza de su hogar y que no se le dice que sea cabeza solo en términos de la plata o ordene, que eso es lo que a muchos hombres les gustan esas charlas en las iglesias sobre mire, si ve mi hija, usted se tiene que sujetar.
Pero lo que no se entiende es que cuando la Biblia habla de que el hombre debe ser el cabeza de su casa, está llamándolo a que sea el sacerdote de la casa. O sea, en la medida de lo posible el hombre debe ser un hombre que se comprometa con Dios, que se compromete con la palabra de Dios y que tiene que ser capaz de guiar también en cuanto a la relación espiritual de su esposa con Dios y de sus hijos con Dios. Un pastor amigo mío de Barranquilla, él me decía, yo le decía, vení, pero entonces si uno tiene que hacer eso, ¿a qué horas? No entiendo. Entonces él me decía, mira, te voy a decir lo que hago yo. Él me decía, mi esposa y yo hacemos el devocional a las 6 de la mañana, mas yo me levanto a las 5. Me decía, porque primero yo hago mi devocional con Dios y después de que yo he hecho mi devocional y he tenido mi tiempo de intimidad como sacerdote de la casa delante de Dios, ahí sí yo llamo a mi esposa y hacemos devocional juntos. Y él me decía, y no es que te imagines de que entonces yo le predico a mi esposa. No, pero yo sé que a veces Dios en el devocional me da palabra para después ministrarle a mi esposa, pero independiente de Dios me dé o no me dé palabra para ministrarle, el punto es que yo sé que yo soy el sacerdote, así que el primero de la casa que se tiene que presentar delante de Dios soy yo. Entonces uno ve ese relato en Job. Un hombre que él no le está diciendo a los hijos, vea, pórtense bien, vea, vengan para acá, vámonos para la iglesia, sino que un hombre que dice, yo tengo que presentar sacrificio por mí, por mis hijos, por mi hogar. Pero notemos esto, y eso va a ser clave para el entendimiento de la historia de Job y de lo que nos significa a nosotros. A mí me ha administrado muchísimo lo poquito que he podido estudiar ya. Y es que, mire que Job está presentando sacrificios, es por la familia. Job no está presentando sacrificios por sus bienes materiales, por sus riquezas, por sus camellos, por sus asnos, por sus bueyes, por nada de eso, ni por las casas. Él está presentando sacrificios es por los hijos. Entonces, miren que ante esas cosas, es que uno dice, es muy viable pensar entonces, es más viable pensar que Moisés haya sido el escritor. O sea, el relato corresponde más a una época previa al tabernáculo de Moisés. Entonces es muy viable que Moisés la haya escrito por conocimiento durante 40 años como sacerdote de Madián, como sacerdote, como persona que estaba en cercanías de Madián. Ahora, en el versículo 6 va a decir, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Antes de avanzar, ese hijos de Dios ahí es una referencia a los ángeles de Dios. En el Antiguo Testamento, hijos de Dios, en muchas ocasiones se hace referencias a los ángeles, no a nosotros los redimidos por Jesucristo, sino a los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, es decir, no has notado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El libro de Job es un libro que en los cristianos en general genera controversia. Y en los análisis bíblicos que yo he estado leyendo no escatiman eso. Todos los análisis bíblicos que he estado leyendo hablan de que es un libro que genera controversia. ¿Por qué? Porque es que miren, Dios mismo se refiere a Job como un varón perfecto. No perfecto en términos de sin pecado, sino que recordemos que para la perfección para Dios es lo que hacía Job. Un hombre que no se creía puro, sino que constantemente estaba presentándose delante de Dios a pedirle perdón por sus fallas y las de su familia. O sea, era un hombre que todo el tiempo estaba pendiente de que lo que él necesitaba era la aprobación de Dios, no otra.
no la suya propia. Mire que de hecho el que él presentara esos holocaustos hacía referencia a eso, justamente a que no, esto no es mío, o sea, nada de las bendiciones que yo tengo, mis hijos, no son míos, es algo que Dios me ha dado y tengo que cuidar de ello. Es una magnífica forma de que podamos entenderlo. Ahora, ¿dónde puede empezar entonces la controversia? Mire que es tremendo cuando uno lo nota. No es Satanás el que pone el tema de Job. ¿Sí lo notaron? Satanás, ¿de dónde vienes? Dios es el que empieza la conversación con Satanás. De rodear la tierra. ¿Ves, Satanás, de dónde vienes? Y Satanás es el que, o sea, Satanás responde, o sea, le están dando, digamos, el papayazo, le están dando la oportunidad de contestar a una pregunta. Ahora, a mí me gusta cuando examina uno la Biblia despacito, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este es uno de esos textos que uno le ayuda a entender, entre otras cosas, que Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Dios sí. ¿Por qué? Porque, Satanás, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Es decir, para poder ver lo que está pasando en la tierra, Satanás tiene que hacerle recorrido. O sea, Satanás no se queda mirando desde acá y dice, yo puedo ver todo lo que está pasando. No, él tiene que hacer un recorrido. Él tiene que ir y mirar, de acá qué pasó, venir. Exacto. Es decir, Satanás, vamos a imaginarnos un demonio, por un momento imaginémonos un demonio que se las arregló para dejar un hogar al borde del divorcio, o divorciándose, firmando papeles de divorcio, y algo pasó y lo llamaron a otra parte. Y se fue pensando, esa pareja se divorció. Y de pronto al cabo de 1 año, 2 años, o un mes, una semana, lo que sea, le dio por volver a ese mismo demonio por el mismo sitio, y se encontró con que están juntos otra vez y están esperando un hijo y están felices y están yendo a la iglesia. ¿Y aquí qué pasó? Si yo dejé esto separado, si yo dejé esto dividido. Entonces no es posible esa cosa como de que es que hay un demonio aquí en la casa y como que está perpetuamente en la casa y no se mueve, como que no tiene nada más que hacer sino estar espiándome. Sí, o sea, nosotros a veces le damos demasiado poder a las tinieblas y mire que la misma Biblia nos dice, Satanás tiene que recorrerla y es el más poderoso de todos los ángeles caídos. Los que están debajo de él, ¿qué no tendrán que hacer? Además que la Biblia en ninguna parte nos dice que los demonios se multipliquen. Ay, dos demonios se casaron y tuvieron un diablito. O sea, los mismos que cayeron hace cualquier cantidad de miles de años, ese número sigue igual, ese número no creció. En la humanidad sí ha crecido, o sea que Satanás, los demonios no pueden estar en todas partes atemorizando a todo mundo. Entonces no es que, lo digo es porque hay doctrinas en iglesias donde dicen que Satanás todo el tiempo anda encima de uno. Y uno como que dice, entonces ¿para qué yo le oro y le canto al Señor si todo el tiempo tengo que salir a la calle mirando para toda parte porque Satanás está buscando hacer que me atropelle un carro, hacer que no sé qué? No, perdón que me extienda ahí un poquito. Yo soy de los que creo, es mi opinión personal, que esa es la razón por la cual Satanás ha inventado las organizaciones, o él está detrás de la creación de las organizaciones criminales, o de cosas como la pornografía. Porque a falta de poder estar en todas partes, pero él sí ha podido influenciar en personas, ¿para qué? Para que multipliquen el pecado. Entonces él no podría estar influenciando lujuria y lascivia en toda la gente, pero sí puede influenciar para que a través de internet esos videos de pornografía le puedan llegar a cualquier cantidad de gente. Y esa es una manera, digamos, de multiplicar la maldad. Más no el que esté, entonces a todo mundo, a todo el que ve alguna vez un video pornográfico, hay iglesias donde le dicen, usted tiene un espíritu de pornografía. Y dice, no, perfectamente está influenciado, sí, y hay que orar por eso, y hay que cortar con eso, pero no necesariamente es que esté un demonio allí todo el tiempo. ¿Estamos entendiendo eso? Bien, entonces quería hacer ese hincapié. Ahora, entonces Satanás da la vuelta, rodea la tierra, y la controversia está allí. Dios es el que le dice, venga, y ya que dio la vuelta, no miro a Job. O sea, si Job estuviera presenciando esto, yo creo que Job hubiera sido los que le hubiera dicho a Dios, uy, no me ayude, hermano, no me ayude. O sea, ¿por qué le habla de mí? Yo estaba bien, todo estaba bien en mi familia, mis hijos sanos, bonitos, mis negocios bien, bonitos.
y usted le está diciendo al otro, vea, ¿por qué no dispara para allá? ¿Cierto de sí? Sí, uno lo mira así como, eso ¿Por llama la qué? atención de este. Claro. Ahora, Satanás no se queda corto, le contesta, ¿no? ¿Y cómo no lo voy a notar? ¿Cómo no lo voy a notar? Usted lo tiene protegido, no me le puedo acercar. Usted lo tiene bendecido, No es todo lo que le No es gratis porque todo lo que le he dado. pero, y aquí es donde entra la parte y aquí es donde entra la relevancia de este estudio, gloria sea al Señor. Satanás, ¿qué considera que han sido las bendiciones de Job? Lo material. Lo material. Satanás siempre va a tener, de acuerdo con la Biblia, Satanás, y ahí aparece la palabra Satanás, y recordemos que Satanás, la palabra Satanás es la palabra adversario. Adversario. El demonio tiene varios nombres en la Biblia, y no es gratis que aquí se esté usando Satanás en lugar de diablo, o Belcebú, o Luzbel, o lo que sea. Aquí está usando Satanás, es decir, el adversario. El adversario. Y en este caso Satanás se va a ubicar como adversario de Job. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás en este momento? Satanás está entrando en una especie de apuesta con Dios. ¿Y qué es lo que le quiere demostrar? Que Job no tiene verdadera fe. Que la razón por la que Job, pero ojo, Job en este momento, a partir de este momento, Job deja de ser Job y debemos debemos terminar de verlo como Job. Job en este momento empieza a ser una representación de todos nosotros, una identificación de todos nosotros. Es muy fácil cuando uno lee Génesis decir, Adán la embarró, cayó en el pecado. Pero la Biblia dice que el pecado entró por un hombre y por él la muerte de todos nosotros. En otras palabras, ¿qué significa? Que cuando Adán cayó, Adán nos estaba representando a todos nosotros, a toda la humanidad. Y como cayó Adán, si no hubiera sido Adán, sino Francisco, hubiera podido Francisco ser el que hubiera caído. Como fue Eva, hubiera podido ser Ana Milena, hubiera podido ser Argenis. Es decir, uno fácilmente se aparta y uno dice, es que yo de Adán no hubiera dicho eso, yo de Eva no hubiera dicho que no. Pero no, el asunto es que uno se debe representar allí y uno decir, ¿verdad? Yo a veces me pongo a escuchar la tentación de Satanás y he terminado cayendo en cosas que no debo caer. Y así como Satanás le empezó a hablar a Eva, Eva ni siquiera debió contestar, Eva simplemente debió dar la espalda e irse. ¿El origen del pecado cuál es? Cuando Satanás le empieza a susurrar a uno cositas, ve, tu marido se fue y dejó el celular ahí, revísaselo, aprovecha, revíseselo, aproveche que se descuidó, está en el sanitario con diarrea, hágale, aproveche, si él se demora, aproveche. En ese momento en que usted le presta atención a eso, si después usted tiene un problema en su casa, el responsable fue usted decidió ponerle cuidado a la vocecita que le estaba incitando cosas que no convenían. Y coger la bomba de tiempo, porque es una bomba de tiempo. Claro, sí. Ahora, cuando nosotros nos vamos acá, entonces empecemos a identificarnos con Job. Yo personalmente siento que Dios allí no estaba tratando solamente a Job, sino que en sus divinos planes estaba diciendo, un día cuando mis hijos futuros lean esta historia, ojalá entiendan que Job está siendo utilizado por mí para probar algo en beneficio de todos. Y es que la fe se pone a prueba en Job. Satanás dice, lo que bien decía mi esposa, Satanás dice, ¿cómo no lo voy a notar si usted lo ha bendecido materialmente? Y en los bienes materiales cuentan los hijos. Claro, uno podría pensar, ¿quién no va a alabar a Dios si está bien en los negocios, si está bien, si tiene hijos, si tiene esposa, si tiene riquezas, si tiene el respeto de la gente? Pero la verdad es que hoy en día en el mundo actual uno ve gente que se acerca a Dios en pobreza y que cuando se enriquecen no vuelven a buscar de Dios. Pero también uno conoce gente que está en buena posición y va a la iglesia y son los que más diezman o ofrendan o aportan a cosas, pero que miremos esto a la luz de Job.
habrán muchos que probablemente diezmen y ofrenden y cualquier cantidad de cosas, como lo hemos hablado en otras ocasiones, como una especie de pago por el seguro de protección de Dios. Entonces Dios me ha bendecido en mis negocios, entonces yo voy a bendecir la iglesia para que Dios mediante no se enoje conmigo, me multiplique más mis riquezas, me siga yendo bien, no me vayan a robar la fábrica, no me vayan a robar el carro, no me vaya a enfermar. En otras palabras, deja de ser en ocasiones, habrá quienes sean dadores alegres, estoy seguro, pero también van a haber esos momentos donde habrá cual más da dinero y da cosas, pensando en que eso le trae beneficios de parte de Dios, de la protección de Dios. Pero entonces recordemos, ¿cuál era el motivo de los sacrificios constantes de Job? El perdón de pecados. Cuando uno empieza a entender eso, uno se da cuenta que la verdadera ofrenda, el dar con alegría, tiene que ver es con el hecho de, uy, Señor, yo no me merezco nada y aún así tú me has dado. Gloria a tu nombre, gracias por lo que me das. Gracias por lo que me das. Y me despojo de parte de eso que tú me has dado en una forma de reconocer que a fin de cuentas todo ha venido de ti. Y como me proveíste esto, proveerás otra cosa, y proveerás más o proveerás menos. Job, mire la tremenda importancia, de la enseñanza de Job. Job es un verdadero hombre enriquecido, bendecido, pero su principal riqueza... Déjala acá, mi amor. No dejes salir a Simón. ¿Es necesario? Pero no alcanzamos a coger. Es mejor tenerlo enganchado a un clavo en el piso que tenerlo. Job es un hombre inmensamente bendecido, inmensamente rico, pero mire, a la luz de lo que del sacrificio y de la razón por la que él sacrificaba, su principal riqueza nunca fue lo material. Hasta ese punto, él consideraba su mayor bendición sus hijos. Pero, por encima de sus hijos, Dios. Porque si no, el relato no diría que hacía sacrificios por sus hijos. El relato diría que a cada hijo le tenía guardaespaldas, que a cada hijo le daba todo lo que quería y que a sus hijos los tenía supremamente bien para que no les faltara nada. Pero lo que dice es que por amor de sus hijos todo el tiempo estaba dando sacrificios a Dios por sus pecados, por las posibles fallas de sus hijos. En otras palabras, similar a Abraham, él estaba consciente de que lo más importante en la vida de él tenía que ser Dios, lo que Dios... Exacto, Dios estaba en el primer lugar. Por encima de sus riquezas y por encima de sus hijos, lo que más importa es lo que esté pensando Dios de mí y de mis hijos. Eso es lo más relevante. Ahora, Satanás en su ceguera no lo ve así. Y Satanás lo que ve es, quítele a Job todo eso que usted le ha dado material y va a ver que lo maldice en su cara. Que en su misma presencia lo va a maldecir. En otras palabras, él nada más le adora a usted por lo que usted le ha dado. Y Dios le dice, vaya, tiene mi permiso, y eso por supuesto es una cosa magnífica. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, Satanás tiene que pedir permiso para tocarnos. Pero aún así, el relato no deja de ser de por qué a un hombre justo le van a pasar cosas que no merece. Ahora, sí, y nunca perdamos de vista que el texto, la controversia del texto pasa por eso. Porque a un hombre perfecto y justo, Dios lo pone en el blanco. Dios lo pone en la diana de Satanás. Que también él está probando la fidelidad también de él. Lo interesante es que vamos a ver que Dios tiene plena confianza porque Dios conoce el corazón de Job. Yo mucho tiempo pensé, te soy honesto, yo por muchos años pensé que el libro de Job era un libro sobre Dios poniendo a prueba la fe de Job. Pero recientemente me he dado cuenta que Dios nunca puso a prueba la fe de Job. Dios todo el tiempo supo cuál era la fe de Job. Claro, es que nos conocen, ¿cierto? Ahora, mira esto. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día
Aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, es decir, un tornado, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job le entra un mensajero tras otro. El relato es un relato muy agresivo. Yo he tenido noticias que yo he recibido, que son malas noticias, que llegan 3 y 4 personas al mismo tiempo, pero todas llegan a contar lo mismo. Sí supo que pasó, y llega el otro, sí supo, y uno alcanza a decir, sí, me está contando este. Todos hemos visto escenas así, ¿cierto? Llegan 3, 4 y uno dice, sí, todos están hablando de lo mismo. O sea, pasó una cosa grave, pero todos están aterrados y la vienen a contar. Pero lo que a Job le pasa es que viene un criado de cada una de las dependencias de su riqueza a notificarle de cómo de formas diferentes pasó todo. Ahora, hay cosas que resaltar. El fuego que cae del cielo, el criado de Job dice, cayó fuego de Dios. No se lo atribuye a Satanás. Ahora, nosotros sabemos que fue Satanás. Entonces, ¿se contradice? Job da la respuesta. Dios dio, Dios quitó. Es tanto como decir, Dios me ha dado, y si alguien me ha quitado, es porque Dios así lo ha permitido. O sea, si Satanás me ha atacado, es porque así Dios lo ha permitido. Por lo tanto, en últimas, ¿de quién ha venido esto? De Dios. Por eso él puede decir, descendió fuego de Dios del cielo. Yo sé que es una forma fuerte de decirlo, pero es en últimas la forma de reconocer de parte de Job y de sus criados que nada ocurre por fuera del control de Dios. Ahora, es diferente a decir que Dios mató a alguien o quiso destruir a uno de sus hijos. Pero sí es Job reconociendo que en todas las cosas él reconoce la mano de Dios. Ahora, es espectacular porque él dice, y no atribuyó Job despropósito. Es decir, Job está siendo consciente, no tengo, y por favor pongámonos esto con el Espíritu Santo en el corazón y en nuestro pensamiento, que el Espíritu Santo nos hable en este momento, nos ilumine, nos guíe en esa comprensión. Espíritu Santo, por favor, guíanos, enséñanos esto, que entre en nuestro corazón. Y es esto, miren, Job está absolutamente en sufrimiento. No gratis se rasga la ropa y se afeita la cabeza en señal de duelo. Obviamente eso implica un gran llanto, esa es una señal de duelo y lo hablamos hace unas semanas, esa era una señal del duelo, del dolor profundo. Pero cuando Job dice no atribuyó despropósito, es cuando usted y yo estamos pasando por un sufrimiento horrible
y no tenemos ni la más mínima idea de por qué está pasándonos lo que está pasando. Y no tenemos ni la más mínima explicación de esto a qué viene. ¿Qué nos quiere enseñar o qué nos quiere decir? Hay pastores, y yo he sido partidario de enseñanza, no le pregunte a Dios por qué, hermano, pregúntele a Dios para qué. Job no preguntó ni por qué ni para qué. Job simplemente dijo, aquí llegó todo esto y Dios sabrá. Y en otras palabras, y no es mi asunto. Yo soy el pararrayos de toda esta tragedia, de todo este sufrimiento, más Dios sabrá. Sabrá lo que hace y por qué lo Yo me quedo aterrado. O sea, a mí eso me ha confrontado muchísimo. O sea, en este versículo 21 prácticamente, sí, él está completamente rendido al Señor, Claro. aceptando todo. Y es cuando uno dice, no tengo ni idea. Yo pensaba en todos esos siervos de Dios que yo he escuchado, que son pastores de renombre y todo el asunto, pero que se han muerto de un cáncer, con dolor y todo el asunto, que han muerto en dificultad, que han muerto los misioneros en distintas partes del mundo y aquí mismo en Colombia, que han muerto de formas horribles por causa de predicar el Evangelio. Y más de uno de ellos podría decir, Dios, ¿por qué no me estás protegiendo? ¿Por qué no me estás bendiciendo por estar predicando tu palabra? Pero lo que Job dice es, Job de alguna manera es como, mire, yo no tengo derecho de preguntar. O sea, no es mi asunto. ¿Yo soy el pararrayos de todo esto? Sí. ¿Habrá algún propósito en esto? Seguramente. Pero yo no lo sé. Y a mí eso me conmueve y me confronta tremendamente, porque si algo quiere uno como ser humano en esos momentos, es que o Dios responde y le solucione, o por lo menos en ese instante tener claridad de para dónde es que va el asunto. ¿Por qué es que me está pasando esto? ¿Para qué? Claro. Uno el día que está pasando hambre, necesidad, escasez, uno quiere ese día escuchar más que nunca la voz de Dios diciendo, es para que aprendas a depender de mí. Y uno, bueno, Señor. ¿Ve? ¿Y por qué estás tan tranquilo? No, Dios me habló y me dijo que eso era para que aprenda a depender de Él. Pero no es así. En esos días de crisis, igual que en este día en la vida de Job, Dios no habló. Dios no habló con Job. Dios no se le apareció en una zarza como a Moisés a darle respuestas. Una frase que me gustó, alguna vez la leí, decía que es que cuando nosotros estamos pasando por pruebas, es igual que cuando uno está en un examen en el colegio. El profesor no da respuestas durante el examen. Él no habla. Profesor, venga, la quinta me la dice. El profesor va a hacer, es su examen. Usted es el que está en examen. Ahora, lo que yo le di durante estos meses es lo que está poniéndose a prueba en este momento del examen. O sea, usted tiene que pasar el examen, usted ya tiene con qué. Yo no le voy a dar respuestas en este momento del examen, sino ¿qué examen sería? No sería un examen. Ahora, Job entonces se rapa la cabeza y dice, yo creo que algo tiene que haber, pero no sé. Ahora, en ese momento, ¿qué ocurre? Satanás acaba de perder lo que había hablado con Dios. Porque él le había dicho, si usted le quita todas las bendiciones que usted le ha dado, él se va a retractar de su fe. Y ahí la pregunta es, si nosotros hoy perdiéramos todo, ¿nos retractaríamos de nuestra fe? Y esa contéstela a cada uno. Yo me la estoy tratando de contestar y estoy en una pelea tremenda tratando de contestarme eso. O sea, si yo mañana perdiera todo lo que Dios me ha dado a mí para administrar, yo me levantaría y diría, sea Dios alabado. No, humanamente. Aleluya. Renegara, se enojara. Yo personalmente digo, mi primer reacción probablemente sería demencia. O sea, una locura, una ansiedad, una desesperación espantosa como de... Porque es que acuérdense que al ser humano le gusta la sensación de seguridad, ¿no? De yo tengo esto, esta es mi casa, yo tengo esta cosa. ¿Cómo se siente uno el día que uno entra a la casa y han entrado los ladrones y han robado algo? Ay, Señor, ¿por qué a mí?
Y la sensación, claro, y la sensación de inseguridad, de temor de ahí en adelante por quién sabe cuánto tiempo. Uno, ¿cómo así? O sea, violentaron mi casa, entraron a mi casa y lo que yo daba como mío, mi televisor, mi nevera, resulta que ya no es mi televisor y mi nevera, alguien se lo llevó, alguien violentó mi sensación de certeza y de seguridad y de bienestar y se lo llevó. O sea, es espantoso. Eso es espantoso. Yo digo, ¿qué pasaría entonces con nosotros si mañana perdiéramos todas las cosas? ¿Renegaríamos de Dios? Es decir, ¿nos retractaríamos de nuestra fe? ¿Pelearíamos con Dios? Ahora, aconteció, capítulo 2, que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? O sea, claramente delante de Dios, Job no había cometido pecado para merecer eso. Y miren nuevamente lo mismo. Satanás no es el que está metiendo a Job. Dios es el que le dice a Satanás: ve, ¿y si pillaste qué? Porque esas pruebas. Tremendo, ¿cierto? Controvertidas. Tremendo. Ahora, miremos esto. Pero también tiene que ver con lo que tú le enseñabas al inicio, y es que Dios sabía cuál era la integridad y la fe de Job. La fidelidad. Bien. La fidelidad. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Satanás, al ver que no había podido por la parte de los bienes materiales, Satanás mismo entra, digo yo, Satanás mismo ha de haber entrado en un asunto como de: venga, ¿cómo así? ¿Cómo así que le toqué esto tan preciado y no? Yo pienso que Satanás mismo, como diría mi pastora Fanny, se debe haber rascado la cabeza y debe haber dicho: es inaudito, ¿cómo es posible que le haya quitado esto, que lo haya trastornado y le haya quitado todo eso y no? En ese momento Satanás tiene que haber dicho, o sea que el corazón de Job no estaba en eso, tiene que estar en otra cosa. Ah, ya sé, en su salud física. En su salud física. Y me voy a la frase cultural. Ve, ¿cómo estás? Bien, pues con escasez y todo, pero mientras haya salud, no me quejo. Todos hemos dicho eso alguna vez, ¿cierto? Lo importante es que haya salud. Usted sienta unos borrachitos en una tienda de esquina a tomar cerveza, a quejarse de la política y con la corrupción y todo el asunto y de la falta de empleo y todo, y en algún momento alguno va a decir: pero mientras haya salud, y todos dicen: ¡salud! Y toman. Mientras haya salud.
Yo creo que Satanás pensó en esto. No, el asunto es que Job es un roble. Vamos a atacar por otro lado. Y Dios le dice, mire, usted le puede hacer el daño que quiera, pero no lo puede matar. Y le da una enfermedad. Yo ahorita no me acuerdo cómo está estudiada esa enfermedad, pero dicen que es una enfermedad, no me acuerdo el nombre. ¿Como una psoriasis? Como una psoriasis, exacto. Dicen que es una enfermedad que mientras el grano como tal, la erupción está saliendo, el dolor y la piquiña son insoportables. O sea, produce piquiña, pero al mismo tiempo produce dolor. Decía un señor que él tuvo 24 brotes, 24 de esas, ¿cómo le llamaría eso? Carachas, ¿Charma? No. sarpullido, bueno, no sé. 24 de esas erupciones en un trayecto de 7 meses. Pero él decía, el escritor de ese texto decía, un analista de Job decía, que con la diferencia de que él tuvo 24 durante 7 meses, pero en el sentido de que le salían 3 y conforme se le iba quitando una, le iba saliendo otra. Es decir, no tuvo 24 al mismo tiempo. Lo que describe de Job es que le invadió desde la planta de los pies. Es decir, caminar tiene que haber sido... Es decir, caminar tiene que haber sido espantoso. Ahora, ¿con qué se estaba rascando? Con un tiesto. Con un tiesto. Es decir, él no se rascaba con una espumita, sino que la piquiña tiene que haber sido tanta que él se rascaba con algo áspero. Sí, que le ayudara. Como uno coger un estropajo. Como uno coger un estropajo. Ahora, todos sabemos... ¿Cómo se volvió la piel? Ahora todos sabemos, exacto, todos sabemos que hay una especie de morbo cuando uno se logra rascar y como con una... Se rasca uno como que más le gusta. Claro, pero mire, lo que quiero dimensionar es esto. A mí me ha pasado algo. A mí a veces me ha dado piquiña, digamos, en la pantorrilla y yo me empiezo a rascar. Y llega un punto donde yo me tengo que frenar porque ya no me está picando, pero la sensación de rascarse es agradable. Y alguna vez me pasó que de tanto rascarme, efectivamente me raspé la piel. O sea, uno empieza a abrir la piel sin darse cuenta y luego sí empieza a picar de verdad. Y resulta que justamente esa piquiña, como uno sabe que se la produjo por estarse rascando en exceso, a uno le toca aguantarse la piquiña para que la piel se sane. O sea, uno sabe que esa piquiña no se va a curar rascando, sino que se va a empeorar. O sea, ahí es donde las mamás le empiezan a dar golpes a uno en la mano. Deje de rascarse, que se labre más. Se le va a enconar eso, se le va a infectar. Cuando salió la peste de las 7 luchas hace años, ¿cierto? Uy, que el placer era rascarse. Pero el tema de rascar era más grande la yomba que en el tiempo mi mamá, la yomba. Claro, entonces, si él se rascaba con un tiesto, podemos imaginarnos un palo largo, un rascaespaldas. Podemos imaginarnos un rascaespaldas, pero mucho más tosco seguramente. ¿Por qué? Porque Job necesitaba alcanzar todas las áreas de su cuerpo con él. Porque es que desde la planta del pie hasta la corona de su cabeza, y recordemos que se había rapado. O sea, Job tiene que haber sido espantosamente feo. Job tiene que haber sido... Ahora, Job está en ceniza como una sarna. Job está en una ceniza, recordémoslo, por señal de su desgracia. Era una manifestación oriental para uno saber que esa persona estaba pasando por desgracia y que por lo tanto en duelo, que había que entender que estaba en una situación difícil. Ahora llega la mujer y hay dos posturas básicamente sobre el asunto de la esposa. La primera es que dicen, la mayoría dicen, qué joyita de esposa, imagínese, tras del hecho le sale con estas. Yo soy más partidario de otra postura, no decir que es la más bonita, pero sí que algún amigo mío hace años decía que lo que él creía es que la esposa de Job lo amaba tanto y estaba también sufriendo la pérdida de los hijos y viendo la desgracia de Job, que lo que pensó que lo mejor que le podía pasar a Job era que muriera. Y que si maldecía a Dios, seguramente iba a morir por causa de maldecir a Dios y finalmente iba a descansar
de su dolor, de su desgracia. O sea, yo soy partidario más bien de esa idea de una desesperación tal como para decir, vea, mijo, maldiga a Dios para que se muera y descanse, se acabe este dolor. Pero ahí entra el aspecto nuevamente, la fe de Job, cuando dice, venga, o sea, nos vamos, ojo con esto, nos vamos a relacionar con Dios solamente por los beneficios. Nos vamos a relacionar con Dios porque nos dio hijos, porque nos dio riquezas, pero entonces cuando vienen cosas malas, entonces vamos a decir, ¿hasta aquí llegué con Dios? ¿Hasta aquí llegué con Dios? O sea, nos vamos a recibiremos de Dios solo lo bueno, pero cuando vienen cosas malas, entonces, ¿no? Y nuevamente, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta, o sea, si mañana o si ahora mismo lo perdiéramos todo, y ya podemos agregar, incluso nuestra salud física, ¿renunciaríamos a nuestra fe en Dios? Y preguntémonos esto, porque es un asunto muy serio. ¿Cuántos de nosotros, digamos, en nuestra desesperación, en un momento así, no pensaríamos y quizá llegaríamos a decir, me voy a ir donde la bruja, de pronto me hicieron un trabajo, de pronto me hicieron un riego y necesito que me limpien o que me, como llame esas cosas, me olvidó ahorita el nombre, me purifiquen. O más allá, irse a cuanta cruzada de milagros haya. Claro, y empezaríamos a pactar y empezaríamos a dar plata por esto y plata por aquello. Mire, Job nunca lo hablarán en el Evangelio de la Prosperidad por eso. Es que si uno no, la amiga y la familia empieza, eso es que te hicieron una hermandad de tal. Vea, usted allí se está adelantando. Pero los capítulos siguientes, los siguientes textos de allí, eso los vamos a estudiar después, van a hablar de cómo unos amigos de Job van a visitarlo en medio de su tragedia, y el común denominador de los amigos es decirle a Job, Job, confiese, algo debe haber hecho usted para merecer todas estas cosas. ¿Qué estarás pagando? ¿Qué estarás pagando? Y miren, ¿cuál es el gran debate? Y miren, no voy a concluir el tema hoy, porque no es la idea. No es la idea. Pero también ahí podemos ver, o sea, bueno, Dios tenía mucha certeza y vemos la fe y la fidelidad inquebrantable, la convicción que tenía Job en el Dios en el que él creía. Pero también vemos el otro lado, que es su esposa. O sea, si su esposa era su esposa, o sea, era alguien cercana a él, que dormía con él, que vivía con él, que vivía todo el tiempo con él, y lo veía haciendo sus sacrificios y lo veía en su relación con Dios, evidentemente la fe de esa esposa no era la misma fe, ni la misma convicción, ni la misma fidelidad que tenía Job, y era su esposa. Entonces ahí vemos también algo que me ha gustado mucho y que siempre me lo recuerdo, y es que Dios no tiene ni sobrinos, ni nietos, ni cuñados, o sea, Él tiene hijos. Todos somos hijos de Dios y cada uno tiene una relación diferente y un trato diferente con Dios. Entonces era la esposa, o sea, se supone que por ser la esposa debería tener la misma fe o hasta más, no sé, estar como a la par con Job. Pero según lo que vemos, su fe fue quebrantada, porque a la final, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, terminó diciéndole algo que derrumbaba toda esa fe y toda esa relación y todo eso que Job ya había construido con Dios. Pero ahí también se ve cuánta confianza le tenía Dios a Job, que le mostró a Satanás hasta dónde podía llegar y que no iba a encontrar por lo menos la vida de él. Sí. Vamos a entender, como decía ahora, no quiero concluir el tema porque sería absurdo, pero sí vamos a llegar de pronto hoy hasta estos pensamientos, y es mire que necesitamos cada uno de nosotros con nuestra vida con Cristo, de alguna manera
evaluar nuestra fe en Dios. No en términos de grande o pequeña, sino cuál es la razón por la cual nosotros decimos tener fe en Dios. Hablaba con alguien en estos días y me contaba que tiene 2 hijos, pero que está separado de la esposa hace 2 años, más o menos. Y cuando yo le preguntaba a esta persona, vení, ¿por qué te separaste de tu esposa? Pero me hablaba pues de que se llevan bien, que son muy buenos amigos, que hablan bien, que es cordial, que no se maltratan, etc. Entonces yo le pregunto, vení, ¿y por qué se separaron con tu esposa? Entonces me dice, mira, yo tenía un trabajo, yo me ganaba más o menos tanta plata y me habló de una cifra grande, importante. Mi esposa también trabajaba, pero a mí se me acabó ese trabajo. Me dice, pero a mí se me acabó ese trabajo. Y conforme se fue acabando la plata, empezamos a pelear mucho, empezamos a discutir mucho. Mis suegros nos dieron una posibilidad y nos fuimos a vivir en un apartamento de mis suegros en el 2º piso de la casa de ellos. Y mis suegros excelentes, nunca me pidieron nada, pero no nos cobraban el arriendo, constantemente nos decían vengan a almorzar, vengan a comer, y el sueldo de mi esposa a duras penas alcanzaba, pero ahí estábamos. Pero total, me decía él, finalmente yo me fui cansando de eso, de esa idea como de vivir recostado, igual los conflictos con mi esposa se fueron, y aquí llegó una parte que me llamó mucho la atención. Hasta ahí me describía un hombre sin plata, sin trabajo, sin nada de esas cosas, decía, y pues yo vivía con mis suegros, pero a mí de vez en cuando me gustaban mis chelitas. ¿Qué es eso? Cervezas. Mis chelitas y mis rumbitas ahí en la casa. Inmediatamente él me dijo eso, yo pensé, bueno, en fin, ¿no tiene plata o no tiene plata? O sea, si no tiene plata, pero sí tiene plata para sus chelitas, ¿al fin qué? Entonces dice, entonces dice, y pues yo no podía hacer eso porque obviamente estaban mis suegros ahí, qué pena, algunas veces hice cosas y terminábamos peleando con mi esposa. Entonces pues finalmente, y miren la contradicción, entonces finalmente decidimos separarnos por lo sano. Entonces ella se quedó con ellos allá, con mis hijos. Le digo yo, ¿y vos dónde estás? Y me dice, pues yo vivo con mi mamá. Claro, o sea, en realidad no... ahora, cuando yo pensaba en eso, él no me lo estaba contando en un término terapéutico, él me estaba contando como cualquier persona, pero yo no podía evitar pensar, entonces, ¿cuál fue la razón, cuál fue el verdadero motivo por el cual se casaron? Porque si su matrimonio lo pudo deshacer una crisis financiera, significa que su amor dependía del dinero. Y más allá de la crisis era porque él no sentía libertad de tomarse la cerveza y hacer las rumbas. No sentía libertad. El punto es que la motivación genuina de esa unión no era un amor verdaderamente, digamos, incondicional, no era un amor que prevaleciera por encima de la salud, de la enfermedad, de la riqueza, de la pobreza, de en las buenas y en las malas. Esa fue una promesa falsa. La que se hace en el juzgado o en el altar, esa fue una promesa falsa. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, podríamos pensar, ¿qué es lo que hace que la fe, qué es lo que hace que muchas personas que se hacen llamar cristianas vuelvan atrás? Que cuando Dios los decepciona porque no les dio lo que querían o porque perdieron lo que supuestamente era de ellos, entonces uno diría, ¿en dónde estaba depositada su fe? ¿En la fe salvífica de Dios o en las posibilidades de bendición que Dios representaba en sus vidas? Porque lo que Job está haciendo allí, pensémoslo de esta manera, lo que Job está haciendo allí es finalmente cuidar su eternidad. Job está diciendo, yo no sé aquí qué vaya a pasar, yo no sé si este es el final de mi vida, yo no sé si esto es el final de mis días, pero yo sé que con Dios me la tengo que ver por la eternidad. Así que yo aquí no voy a decir nada malo de Dios, porque yo con Él es con el que tengo que ajustar cuentas. Allá me lo voy a encontrar. Mi fe está puesta en Él y a mí lo que me importa es lo que Él piense. Y si Él pensó que en este momento esto era lo que a mí me tenía que pasar, Él sabrá por qué, pero yo no voy a discutir con Él.
Y a mí me confronta, porque yo digo, gracias a Dios yo no fui Job, el libro no terminaría como termina, el libro no sería esto. Yo me tengo que confrontar. Sí, por eso llama, por Claro. eso es que dice, uy, usted tiene más paciencia que la que tuvo Job, porque él esperó a Dios. Imagínese, En esa enfermedad y no, usted ni Dios, usted ni... no, es que cuando Dios dice, No desistió. es que mire, cuando Dios dice allí, La que ustedes planteaban que quedó inválida, que Sí. la llevó, y ella nunca renegó. cuando Dios dice a Satanás, vaya y tóquele su carne y su hueso, mas no su vida. Miren, palabras más, palabras menos, lo que la Biblia nos está diciendo es, lo único con lo que quedó Job fue con vida. Porque de resto no tenía nada. Yo creo que era como una carne toda podrida que respiraba y no nada. Claro. Ahora, Impresionante como lo describe. es importante que entonces pensemos en eso y que más allá de pensar, porque hoy no vamos a resolver eso lo vamos a ir resolviendo con el trayecto del texto, más allá de pensar en por qué fue que Dios se puso en esas, cuál era el propósito de Dios, cuál era la intención, por qué Satanás puede entrar a la presencia de Dios, por qué esto, por qué lo otro, lo importante es que hoy nos vayamos reflexionando a cada uno de nosotros, realmente yo en qué tengo puesta mi fe. Miren, yo estaba preparando esto, llegué a mi casa, releí otras partes, no sé qué, y me arrodillé a orar en la casa. Y es magnífico cuando uno puede recordar y sentir, más allá de una idea mental de es que uno se muere y nada se lleva, es realmente cuando uno se pone a pensar y se pone a darse cuenta cuán frágil es el ser humano, cuán frágil es la vida y cómo en realidad de lo único, y si usted en este momento cuando yo lo digo, si usted siente como un sentimiento de indefensión, magnífico, porque eso significa que me está entendiendo la idea. Es cuando uno se puede dar cuenta que lo único estable y verdaderamente firme es Dios. Cuando uno logra llegar a ese pensamiento, uno se puede dar cuenta, yo no sé si yo me muera más rato, si me maten. Yo no sé si el carro va a estar allá afuera cuando yo salga. Yo no sé si el carro va a estar bueno o malo mañana por la mañana. Yo voy a ir ahorita a mi casa y yo no sé si la casa la hayan robado, se haya incendiado, se haya caído. O sea, cuando uno empieza a darse cuenta de eso, de qué existe realmente en este momento en la creación, de lo que usted pueda estar absolutamente seguro que va a estar allí mañana. Y la respuesta es nada, de nada podemos tener certeza. Y yo creo que la fe de Job es justamente eso. Job tenía su fe, su certeza puesta en lo único verdaderamente cierto, Dios. Job podía decir, si hay algo estable, no son mis ovejas, no son mis camellos, no son mis casas, no son mis hijos, no es mi salud física. Si hay algo estable y constante, es Dios. Y por lo tanto, si algo conviene, es estar al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando uno piensa en eso, mire, uno se llena de una gratitud. Porque es la posibilidad de que si usted llega ahorita a su casa y ve a su esposo, a su hijo, con sus defectos, con lo que sea, mal geniado, lo que sea, pero significa que Dios me concedió a esa persona hoy aún. Si yo me voy ahorita a acostar y allá sigue mi colchón, gloria a Dios le plació que ese colchón siga allí y yo siga teniendo en dónde dormir hoy. Y no es una visión de que, ay, pobrecitos nosotros mendigando, sino simplemente el hecho de saber, a Dios le plació que eso siga ahí. A Dios le plació darte el trabajo, a Dios le plació darte los hijos, a Dios le plació darte esa comida, a Dios le plació esto. Y ahí uno se da cuenta, eso es la gracia de Dios. Job no sabemos cómo obtuvo las cosas, solo sabemos una cosa,
Y es que Job, todo lo que obtuvo, independiente de si él fue listo o no fue listo en los negocios, él se lo atribuía a Dios. Si este negocio salió bien, no fue porque yo fui muy sagaz, fue porque a Dios le plació darme este negocio. Ah, pero es que yo soy inteligente, pastor. Sí, ¿y de dónde salió su inteligencia? Ah, de Dios. Ah, pero es que yo he cultivado mi inteligencia. Sí, pero la base de su inteligencia, ¿de dónde salió? ¿Usted era un bebé y hizo algo para volverse inteligente? Cuando uno piensa y ramifica y profundiza, y yo me podría extender hasta las 5 de la mañana, cuando uno profundiza y profundiza en eso, uno entiende por qué Job, ante todo eso, levantó los brazos y dice, alabó a Dios. En medio de la tragedia fue capaz de decir, gloria a Dios, mira, Dios se está manifestando. Pero ¿cuántos de nosotros en la crisis no veríamos a Dios, veríamos al diablo? Ya está maldecido. Y lo que Job está haciendo es, uy, Dios se manifestó. O sea, usted imagina uno ver un huracán y uno en vez de decir, se levantó Satanás en forma de huracán, decir, mira la fuerza de Dios tan tremenda. Una persona más irreverente diría, mira a Dios como sopla de duro. Pero es cuando uno puede reconocer la grandeza de Dios en medio de esas cosas. Si yo sigo hablando no voy a parar y me voy a terminar estudiando todo el libro hoy, y esa no es la idea. Yo pienso que es importante que hoy quedemos allí, quedemos en orarle a Dios, darle gracias por todo y buscar en Dios esa comprensión y ese recapacitar en nuestra fe, ese recapacitar en dónde realmente tenemos puesta nuestra fe, realmente en dónde la tenemos. Yo me cuestiono mucho, yo no me atrevo a decir que yo tengo claro mi respuesta. Estoy más bien seguro de que mi respuesta no sería la de Job, estoy más bien atemorizado porque creo que disto mucho de ser capaz de reaccionar como Job ante tanta tragedia, pero definitivamente me parece supremamente espectacular que Dios haya permitido, de momento lo voy a decir así, me parece sencillamente espectacular que Dios haya utilizado a un hombre como Job en una tragedia tan fuerte para darnos un ejemplo a todos nosotros de en dónde es que hay que tener puesta la fe. Job nos sirve de espejo en este momento y decir, venga, yo qué tan parecido estoy a él o qué tan alejado estoy. Cuando yo voy a la iglesia voy buscando qué. Cuando yo oro por las mañanas estoy buscando qué. Tenía esa total dependencia de Dios. Sí. Yo no voy a tener palabras suficientes para describir todo lo que yo he estado sintiendo y experimentando leyendo esto, así que lo vamos a dejar allí. Amén. Amén. Y bueno, ay, Padre bendito Señor, yo no puedo en realidad decir muchas cosas más, solo saber que tú estás aquí, solo creer que tu presencia está en este lugar, Dios, que tu Espíritu Santo está en este sitio. No entiendo, más bien siento más en mi corazón esas palabras del rey David cuando decía en el Salmo, ¿quién es el ser humano para que de él tengas memoria, para que lo tengas en cuenta? Y como te decía hace un rato, y de todos los seres humanos, ¿quién soy yo para que me tengas en cuenta en tus planes, Señor? No hay nada de lo que yo tengo que yo pueda decir que lo merezco delante de un Dios santo como tú. ¿Qué podría merecer yo, Señor, sino la muerte, sino el castigo? Yo no soy digno, ninguno de nosotros es digno. Yo no soy digno de levantar mi cabeza para mirarte, yo no soy digno de besarte los pies, de quitar el calzado, de limpiarlo, Señor, y aún así tú dices, entren libremente al trono de la gracia. Es absurdo, es imposible imaginar algo como eso, Señor, es imposible para nosotros pensar en algo como eso, es imposible dimensionarlo desde nuestra humanidad. Así como Job le aconteció todo esto, pero él no entendía, él no había vivido, él no estuvo allí en esa conversación que tuviste, Jehová, con Satanás, él no estuvo allí en esa conversación, así que él no tenía ninguna forma de saber cuál era la razón de todo lo que le estaba pasando, y aún así se sostuvo, aún así no fue sacudida su fe. Dios es impresionante y yo no puedo suficientemente explicarlo ni profundizarlo, Señor, pero sí
te ruego que en mis oraciones de hoy, en las oraciones de cada uno de nosotros hoy y todos estos días, haya una profunda reflexión sobre cuán importante es este libro, esta historia, esta vivencia, cuántas cosas nos confronta, cuántas cosas nos motiva, cuántas cosas puedes querer ministrarnos y transformarnos a través de este texto, Señor. Cuán olvidado incluso me parece en este momento que está en las iglesias hablar de este libro, cuán olvidado está hablar de esto porque estamos más ocupados hablando de bendiciones y de prosperidad y de las bendiciones que nos vas a dar si hacemos obediencia, si hacemos lo uno, hacemos lo otro, si nos alejamos de una cosa o de la otra. Y cuán impresionante es que Job esté allí antes de empezar los libros poéticos, esté allí para decirnos en el día de hoy: ¿qué tal si revisas primero por qué crees en Dios? ¿Para qué crees en Dios? ¿Para qué has puesto tu fe en Dios? Dios, yo te doy gracias porque hoy me voy con una pregunta que no puedo contestarse en este momento, no la puedo contestar, Señor, pero que te pido que fortalezcas y llenes mi corazón y mi vida para que cada uno de nosotros pueda contestar esta pregunta y pueda contestarla, Señor, con honestidad, con arrepentimiento y con una búsqueda de una transformación en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.